Bueno. Ahora sí, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. ¿Me escucho? Excelente, gloria al Señor. Para todos los que se preocupan por mí, que yo sé que hay muchos que se preocupan por mí, no tengo calor. ¿Ok? A menos que el fuego me entre como los otros días aquí, que entonces si se empiezo a quitarme, ya ustedes verán que me dio calor. Pero por ahora no tengo calor. Pero sí tengo una camisa para cuando salga de aquí cambiarme. Recuerde que yo fui Boy Scout, yo se lo dije el otro día, los Boy Scouts siempre están preparados. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, hoy vamos a hablar... No, imposible. Digo, yo todo lo que hablo de ti es bueno. Si estaba hablando de ti era bueno. No era más nada, yo no tengo nada malo que decir. Entonces, hace 2 semanas hablamos sobre metanoia. ¿Te acuerdas? Enviarle mente. La semana pasada hablamos de temporadas. ¿Verdad? Las diferentes temporadas. Y hoy vamos a hablar de transformados. La palabra está de moda. Vamos a usarla. Están los transformados, están los Transformers. Sí, las películas. Están los transgéneros, transhumanos, transhumanismo. Hay un montón de que se está usando la palabra mucho. Pero para nosotros, la que a nosotros nos interesa es la de transformados. O sea, vamos a transformar nuestra vida. Y hoy quiero atar, ¿verdad?, los 2 últimos mensajes y vaciarlo, ¿verdad?, con lo que para que usted lo una con lo que todos vamos a hablar, con lo que vamos a hablar aquí. Voy a comenzar con la misma porción que hablé el día, que empecé el día de metanoia, pero vamos a irnos hoy a cómo funciona ese proceso en Dios de ser transformado. Porque a veces usted piensa que va a venir un rayo del cielo, una luz va a bajar y lo va a transformar a usted en un minutito y usted va a salir transformado de ahí. Eso fue como cuando mi esposa me llevó a aquel hospital psiquiátrico. Aquella vez, para yo ser desintoxicado, mi esposa entendía que allí me iban a poner una inyección y que todo se iba a acabar ahí. Y le dijeron, no, esto no es así. Hay una parte que sabe que él tiene que hacer para que esto ocurra. Para más decirle, todos los que estaban conmigo en ese hospital, en mi sección, todos se escocotaron, menos yo. Yo fui el único que no me escocoté. ¿Ok? Estaban en diferentes sustancias y cosas, pero se escocotaron. Y uno hasta se pegó un tiro en la cabeza. El que era mi compañero de cuarto se suicidó, un chamaquito joven de una familia rica y se suicidó. Pero, ¿por qué? Porque yo tengo que entrar en el proceso de ser transformado aunque duela. ¿Ok? Cuando usted entra en hacer ejercicio, aquí está Héctor, no está Héctor. Mira Héctor ahí atrás, que es entrenador personal. Sabe que al principio te va a doler. Sí, Dios duele. Y hay que hacer unos sacrificios, ¿verdad? De comida, de descanso, para poder alcanzar una condición óptima, si eso es lo que usted quiere. Y en el Señor es lo mismo. No hay una vara mágica, porque al Señor le gusta que usted participe. Sería bien fácil, vengo al Señor y ya me quito todo. No.
O sea, posiblemente me quita la depresión, a lo mejor me quita los deseos de usar droga, de beber, de cualquier cosa. Pero me toca a mí mantenerme y tengo que hacer una serie de cosas para poder mantenerme y guardar eso que el Señor me está dando. Si no, pues usted no ha visto que gente empieza a venir a la iglesia, empieza a mejorar y de momento se va y al tiempo lo encuentra peor que como estaba. Pues eso es lo que vamos a aprender hoy. Y Romanos 12:2, que fue la base del metanoia, es importante que lo volvamos a repetir aquí. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Eso es lo que hace Dios. Dios le puede cambiar la manera de pensar. ¿Cómo? A través de esto. Y de su Espíritu Santo. Esto es lo único que te puede transformar a ti. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y entonces dice, entonces aprenderán a conocer, vas a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, el Señor te va a entrenar, te va a enseñar cómo vivir mediante la renovación de tus pensamientos. Ya tú no puedes pensar igual que pensabas antes. Si tú estabas pensando en mujeres todo el tiempo antes, no puedes hacer eso ahora. Tienes que manejar tus pensamientos ahora. Y cuando venga un pensamiento, porque el enemigo te va a poner pensamiento, pues cuando venga un pensamiento que ya tú sabes, porque ya tú conoces esto que está aquí, ya tú sabes que conoces esto que está aquí, ya tú sabes que es un pensamiento. Yo estoy oyendo algo extraño cuando yo hablo, ¿no se oye allá? Se oye como que un detrás del no. Ya estoy oyendo cosas. Ya usé el Medicare con el doctor Iván que está ahí, ¿verdad, Iván? Doctor, y usé el Medicare allí en la oficina del doctor Iván Pérez. Y entre otras cosas ya lo he usado 2 o 3 veces. Entonces, vamos a ver entonces cómo es que esto funciona. Ve, yo me oigo como que algo al fondo. Cuando después que yo termino de hablar se oye shh. ¿Verdad que sí? Hay gente que lo ha oído, hay gente que no. Hay oídos espirituales abiertos. Ok, vamos al llamado de Saúl, el rey Saúl. El Señor tenía unos planes con el pueblo de Israel, pero el pueblo pidió rey. ¿Por qué pidió rey? Porque todos los demás pueblos tenían rey. Pues ellos entendían que ellos tenían que tener rey. Cuando esto era un pueblo diferente, que era lo que Dios quería crear, un Dios diferente, que Él fuera su rey. Pero el Señor en su eterna misericordia y su amor tan grande les dio rey. Entonces cogió un hombre de la tribu de Benjamín llamado Saúl, guapísimo, más alto que todo el mundo en la ciudad. Él se veía por encima de todo el mundo. Tremendo el tipo. Entonces Dios le da ese mensaje al profeta Samuel. Dice: Samuel, me pidieron rey, porque eso fue una conversación entre Samuel y Dios. Y le dijo: Samuel, no te preocupes, porque ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. A mí es que no me quieren como rey, no te preocupes, yo brego con eso. Entonces Dios le da las instrucciones a Samuel, de encontrarse con este hombre llamado Saúl para que lo ungiera como rey de Israel. Este fue el que Dios entendió que era. Obviamente Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe todo. Y entonces planifica algo bien interesante cuando usted lee, ¿verdad? En Primera de Samuel, eso está en el capítulo 12 de Primera de Samuel, donde se pierden unas asnas del papá de Saúl. Se perdieron, casualidad que se perdieron. Entonces él manda a Saúl con su siervo a buscar las asnas. Y busca y no aparecen las asnas, y no aparecen las asnas, y no aparecen las asnas, hasta que llega un momento que se encuentra con Samuel. Porque el siervo le dice: vamos a donde el profeta, para que el profeta nos diga dónde están las asnas. Y van a donde Samuel. Entonces ocurre algo bien interesante. Primera de Samuel 10. Esto ya está este está en el 10, perdón. Es Primera de Samuel 10. Dice:
Cuando llegue, esto es Samuel hablando con Saúl, le dice, cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. O sea, que descendían es que no que bajaron del cielo, sino que bajaron la cuesta. Recuerde que solo estaban en montes, estaban todas estas cosas. Entonces, estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente. El Espíritu está involucrado en la situación, bien importante. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el que iba a ser el rey de Israel tenía que ser una persona diferente. No podía ser el mismo que era hasta ese día, aunque tenía las cualidades que Dios entendía que eran necesarias, pero había algo todavía. Tú puedes tener todos los talentos, todos los dones, pero si Dios no te transforma, te quedaste igual. Te quedaste igual. Entonces, mira cómo Dios crea el camino para que Él se encuentre con estos profetas. Primero le dice que se va a encontrar una gente que le van a dar unos panes. Después le dice que va a encontrar una gente que le van a decir que las asnas aparecieron. Ya las asnas habían aparecido, él estaba por allá cumpliendo lo que Dios quería que hiciera. Luego Saúl conquistó, fue un buen rey de Israel por un tiempo, pero luego entró en desobediencia. Empezó a querer hacer las cosas como él entendía sin obedecer a Dios y el Señor lo desechó. Y entonces, ¿qué? ¿Verdad? Unge a David. Pero entonces, ¿cómo es que somos transformados? Si vemos el ejemplo este de Saúl, ¿por qué? Por medio de el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que te va a transformar. ¿Ok? Entonces, también importante la obediencia, porque él tuvo que irse en detalle a hacer lo que Dios le dijo. Te vas a ir por tal sitio, vas a ir a tal sitio, vas a ver estos profetas y vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Y te vas a meter con ese grupo y ahí vas a empezar a profetizar con ellos. Y entonces, ser transformado. Esa es la parte importante aquí de la que vamos a hablar hoy. Segunda de Corintios 5:17, usted ha oído esto a la saciedad, pero es importante que lo siga escuchando. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y eso es bien importante que usted lo entienda hoy. Es una nueva vida la que comienza. En la misma carta 2 de Corintios, en el capítulo 13, el versículo 18 dice: así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea que tiene que haber un proceso de transformación o estamos fritos. ¿Ok? Entonces la pregunta que yo siempre me gusta tirarle unas preguntas para que usted piense. La pregunta que te lanzo en este momento, no me la tienes que contestar, te la lleva. ¿Tú te sientes transformado o transformada? Esa es la pregunta que te vas a llevar de aquí y vas a ver, ¿verdad?, más adelante lo que viene. Porque entonces vamos a ver los procesos. Y hay un ejemplo en la Biblia, en uno de mis personajes favoritos, que es Pedro, de cómo el Señor lo fue transformando poco a poco en unos procesos que él falló, que él volvió, que él falló, que él volvió, pero se mantuvo. Y es la parte importante, ¿ok? Primero, tenemos que entender quién era Pedro. Pedro era un pescador común y corriente, posiblemente no sabía leer ni escribir. Rudo, las razones habría que averiguar, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la que él era de esa forma? Sabrá Dios, ¿verdad? Cómo fue su vida de niño. Pero era una persona medio complicada. Pero ahí es que usted tiene que entender que Dios, en vez de irse a coger los sacerdotes,
se escogió 12 hombres comunes y corrientes para que los siguieran y esparcieran el evangelio. ¿Por qué? Porque Él los iba a transformar. Yo no sé si los sacerdotes eran transformables, porque ni recibieron a Cristo, ¿sabes? Sabiendo los estudiosos de la palabra, los conocedores de la palabra, no recibieron a Cristo. Tenía que buscarse gente común y corriente como nosotros para Él cumplir sus propósitos. Entonces, Pedro pues se dedicaba a la pesca, posiblemente era su negocio, ¿verdad? Él tenía a su hermano Andrés, que su hermano Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y estaba leyendo unos comentaristas que entienden que Pedro también posiblemente era discípulo de Juan el Bautista. Y entonces estaban esperando a ese hombre que venía, a ese Salvador, ¿verdad? A ese Mesías. Entonces, hay dos eventos para que usted entienda que no es que se contradice la Biblia. Porque primero dice en Marcos que Jesús iba caminando por la playa y le dijo, sígueme a Juan, a Andrés y a Jacobo y a Juan. Ese fue el primer encuentro. Hay un segundo encuentro porque en ese primer encuentro ellos siguieron, pero volvieron a pescar, volvieron a lo que les tocó, a lo que ellos hacían todos los días, como que todavía no estaban convencidos. Pero hay una segunda vez que está en Lucas capítulo 5. Voy a leer del 1 al 11. Dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar el mensaje, para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. En Morena Valera dice, boga mar adentro. ¿Usted ha escuchado eso? Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Las redes, ¿verdad? Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran pescadores también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y cuando llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Ve? Aquí en este segundo llamado cambió la cosa. Ahora siguieron a Jesús y se olvidaron de la pesca. Pero este evento hay que entenderlo bien, porque estos pescadores profesionales no pescaron. Los pescadores que pescan, o sea, los que pescan así en esas cantidades grandes en comercio, pescan de madrugada. ¿Por qué? Porque los peces, como no hace calor, suben a la orilla a coger aire, pero de día están en lo más profundo buscando, ¿verdad? Refrescarse y demás. Entonces, las posibilidades de que cuando Jesús les dice tiren las redes, pescaran, eran bajitas. O sea, Pedro mismo tiene que haber pensado, lo voy a tirar en fe, brother. ¿Por qué? Porque no se supone que pesquemos. Tú lo que haces es gabinetes y camas y esas cosas. El que se pesca aquí soy yo. Digo, yo estoy pensando que posiblemente eso le vino a Pedro. ¿De dónde? El que sabe de una materia y alguien le viene con un cuento, tú le dices, chico, brother, yo sé de esto, no me venga con eso, el que sé de esto soy yo, ¿verdad? Y entonces, ahí el milagro es más grande porque en todo el plan de Jesús, y yo te estoy hablando de planes para que sepas que Jesús tiene un plan contigo igual. Jesús determina llegar ese día y posiblemente Él mismo le dio las órdenes a los peces que no subieran. Estoy acá en mi película. Le digo, peces, hoy ustedes no van a subir porque hoy va a ocurrir algo espectacular aquí. Es lo mismo que el gadareno.
sea, Jesús dice, vayamos al otro lado. ¿A qué fue al otro lado? Dime que después que ocurrió el evento del Gadareno, ¿qué hizo Jesús allí? Nada, se fue. Si lo botaron de hasta de allí, lo botaron. ¿Por qué? Porque era necesario que él fuera allí. El día que él va a donde la mujer adulta, la mujer del pozo, perdón, me es necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Para encontrarse con esa mujer. Por eso, porque van a haber eventos en la vida tuya que fueron necesarios para que Dios se encontrara contigo de alguna forma y te revelara lo que Él necesita de ti. Entonces, ese día, Pedro cambió su vida cotidiana. Se olvidó de pescar. Ahora iba a pescar hombres. ¿Qué es lo que el Señor le enseña? Que me imagino que Él diría, yo me imagino Él mirando, mira, ese está gordito, eso no puedo dejar tirarle la red, ¿verdad? No entiendo, ¿verdad?, lo que puede haber pasado en su cabeza, como puede pasar en la cabeza de nosotros cuando el Señor nos llama para algo y nosotros decimos, pero ¿cuál es el motivo? Pues usted no le importa, ¿cuál es el motivo? A quien le importa es a Dios, ¿por qué Dios lo quiere hacer de esa forma? Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve de aquí hoy, por favor. ¿Ok? Entonces Pedro comienza, ahí Pedro, Andrés, Jacobo y Zebedeo empiezan a caminar con Jesús porque nunca habían visto una pesca tan grande como la que vieron ese día. Entonces, Pedro comienza a caminar con Jesús. Ustedes saben que Pedro cometió bastantes errores, ¿verdad? Metió las patas bastantes veces porque esa era su forma, ¿verdad? Esa era la forma que él conocía hasta que llegó a un punto. Es el mismo caso de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, que le decían los hijos del trueno. Porque en un momento dado le dijeron a Jesús, Jesús, no nos quieren atender, mandamos como Elías a que caiga fuego del cielo y los queme. Después Juan terminó siendo ¿qué? El apóstol del amor. El que no ha amado, no ama a Dios. Lea las cartas de Pablo para que usted vea. ¿Por qué? Porque fue transformado. El apóstol Pablo mataba y encarcelaba a los cristianos. Luego termina llevándole el mensaje a los no judíos. Y hablando de amor y aún en la cárcel, siendo, ¿verdad?, feliz estando en la cárcel porque sabía que estaba cumpliendo el ministerio que el Señor le había dado. Pues entonces, hay una prueba que el Señor le da. Yo no sé si usted se ha preguntado esto, yo me lo pregunto. ¿Por qué Jesús caminó por el agua? O sea, analízalo. Váyanse, yo los cojo allá. ¿Por qué no le dijo a los discípulos, vénganse, vamos a orar todo el mundo, vámonos a orar aquí en el monte? No, porque el Señor tenía ¿sabe? Había un plan ese día y yo creo que era con Pedro. Él estaba formando a Pedro, digo, entre todos los demás, pero él tenía un trato con Pedro porque él iba a sacar unas cosas de Pedro que eran necesarias porque lo que había puesto en Pedro, que todavía él no lo sabía, era importante para la misión que había en la tierra, ¿verdad? Entonces, ese día Pedro es el primero que se zumba. Señor, que es que yo camine. ¿Quién hubiera hecho eso? A mí me hubiera gustado hacerlo, caminar por el agua, muchacho. Entonces, él le dice, pues dale, porque Jesús los manda en una tormenta. ¿O tú te crees que Jesús no sabía que había tormenta? En la primera tormenta, Jesús se durmió. En la segunda tormenta venía caminando lo más bien entre los marullos y el mar y el viento. Jesús iba caminando lo más bien por allí hasta que Pedro pide, Señor, yo quiero. Y creo debe haber dado un par de pasos. Posiblemente dio un par de pasos, pero ¿qué pasó? Entonces, el Señor sabía que Pedro se iba a enfrentar a muchas tribulaciones y muchos problemas en el camino al ministerio. Vamos a ver cómo va con el viento y con la lluvia, cómo lo maneja. Se hundió. Y el Señor vente. Y lo sacó. Yo creo que algo pasó en la cabeza de Pedro ese día, estoy seguro. ¿Qué? No te puedo decir, pero yo sé que algo pasó en la cabeza de Pedro. Entonces, luego de que ocurre, ¿verdad?, que en un momento dado Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, porque él está hablando de lo que la palabra decía, que se supone que ellos lo supieran. Y Pedro, no, nosotros no, pero chico, apártate de mí, Satanás, ¿qué te pasa a ti? Chicos, si nosotros hay que cumplir lo que el Señor me mandó a cumplir. Y llega el momento en que es el día ya un rato antes de que Jesús sea
arrestados. Ustedes saben que van a la cena y en la cena el Señor dice, uno de los que está aquí me va a traicionar. Y yo estoy medio convencido de que todo el mundo miró a Pedro. Y Pedro dijo, pues yo no. Pero, ¿usted no cree que posiblemente podía haber sido Pedro el que pensara a todo el mundo? Bueno, lo más probable, todo el mundo pensó en Pedro. Entonces, ahí cuando él le dice que le va a lavar los pies, Pedro, no, imposible que tú me laves los pies. Si no te dejas lavar los pies, no eres digno de mí. Señor, báñame. Báñame. No dijo báñame, pero más o menos, si tú, o sea, en la versión mía, en el original, te dice eso. Entonces, cuando salen de ahí, ya Pedro le había dicho, cuando le dice apártate de mí, Satanás, ya Pedro le había dicho, yo voy a estar contigo hasta el fin, yo aquí no importa que vengan todos los que vengan, yo voy a estar contigo y vamos a pelear si hay que pelear contigo. Sí, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Entonces en Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ya él le está diciendo, tú te vas a ir, pero te vas a arrepentir y vas a volver. Lo leíste ahí, ¿verdad? Pero lo interesante es que el Señor dice que es a zarandearlos a todos. Porque la versión en Reina Valera te lo dice, os ha pedido, o sea, es a todos, zarandearlos como al trigo, pero yo estoy intercediendo por ti. Yo estoy intercediendo por ti para que no te falte la fe a ti. ¿Por qué? Porque Jesús tenía unos planes especiales con Pedro y sabía que el que necesitaba oración principalmente era Pedro. Porque Pedro no estaba entendiendo el proceso de transformación que él estaba teniendo todavía. Todavía él no lo entendía. Entonces, se van a Getsemaní y allí él se lleva a su grupo íntimo, ¿verdad? Que eran Jacobo, Juan y Pedro. Vengan, acompáñenme. Y los dice, cúbranme en oración ahí. Y se durmieron, ¿verdad? Se quedaron roncando. Y Pedro me está la cara de que Pedro roncaba bien duro. Esa es la impresión que me da. Que Pedro no dejaba al Señor orar porque los ronquidos no le... Y entonces, por segunda vez viene el Señor y los encuentra durmiendo. Hasta que viene el arresto de Jesús. ¿Qué hizo Pedro cuando vino el arresto de Jesús? Sacó una espada que la tenía guardada posiblemente, porque yo me imagino que Jesús no los dejaba andar con espada. Eso tiene que él tener guardado en una mochila o algo. Y la saca y le corta la oreja. Y ahí coge otra candela de Jesús. Jesús también lo regaña y le dice, Pedro, no chico, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué te pasa? Esta no es la forma. Vamos a ganar de otra forma. Y entonces se van todos corriendo. Pero Pedro se quedó. Pedro siguió caminando detrás ¿verdad? De la comitiva que iba detrás de Jesús. Y dice la Biblia que se pararon en un sitio con fuego. Parece que hacía frío. Uno para calentarse, ¿verdad? Posiblemente frente a la casa de Anás y Caifás. Y entonces viene Lucas 22. (54 al 60) vamos a leer. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Digo, yo puedo entender que Pedro lo siguiera de lejos. ¿Usted puede entender eso? ¿Sabe? Los están buscando. Se los iban a llevar a todos enredados, pues él estaba, pero estaba ahí. Yo se la doy a Pedro porque Pedro estaba ahí. Entonces los guardianes encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo, ahí se metió. Una sierva lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, quien más
alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy. Contestó, y alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió, seguro que este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, cantó el gallo. Pero la pregunta es, ¿qué tú hubieras hecho si te hubieran preguntado? Que tú andabas con ellos. ¿Tú le hubieras dicho, sí, arréstame? A lo mejor yo hubiera dicho lo mismo. Yo le he dicho, no, yo no, pero estoy ahí, estoy pendiente a ver qué puedo hacer. O sea, estoy a la expectativa a ver qué puedo hacer. Por eso yo le doy esa parte a Pedro, ¿verdad? No lo condeno por eso, porque hubiera sido peor entonces. Entonces, en el versículo 61 y 62 dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Esa tiene que haber sido dura. Y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Yo creo que ese fue un proceso de arrepentimiento de Pedro. Que vuelvo y te repito, a lo mejor a mí me hubiera pasado lo mismo. Yo hubiera dicho, no, yo no lo conozco, pero estoy aquí a ver si puedo hacer algo. Tú sabes, porque acuérdate que los romanos eran terribles y los del templo, ni te cuento. O sea, yo creo que esos del templo eran peor que los romanos. Los caifaces de la vida, toda esa gente. Entonces, Pedro se va porque tuvo una mirada con Jesús. Imagínate Jesús todo golpeado, todo hinchado y todo lo miró. ¿Cómo se sentiría Pedro? Porque le pasaron las palabras por la cabeza que él le había advertido, ¿me vas a negar? Entonces, Dios te Señor, le oraste por mí, no funcionó. Para que no me faltara la fe. Pero, ¿cuándo no le faltará la fe? Yo creo que no le falte la fe de aquí en adelante, porque el proceso comenzaba ahora. El proceso comenzaba ahora. Pedro se arrepiente. Pedro se rindió al yo. El que lo amaba. Él había traicionado al que amaba, al que juró que nunca iba a dejar. Y Pedro había reconocido ya que Jesucristo era el Hijo de Dios. Recuerden cuando tienen el encuentro el Señor con los discípulos que le preguntan, ¿quién dice la gente que yo soy? Y empiezan a decir Juan el Bautista, que si Elías, que si uno de los profetas. Y Pedro sale y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor le dice, eso no te lo reveló ni sangre ni carne. O sea, tú acabas de tener una revelación del cielo, que acabas de reconocer que yo soy el Hijo de Dios. Entonces ahí es que dice el Señor que sobre esta roca, yo después les voy a traer la traducción porque no la recuerdo de memoria ahora. Cuando Jesús llama a Pedro Petros, es piedrita. Y esta es piedra, la palabra griega que se usa aquí, ¿ok? Para que no digan que ni es el primer papa ni una de esas cosas, no le ponga. Pedro posiblemente nunca fue a Roma. Posiblemente nunca fue a Roma. Nota aclaratoria. Entonces, sí, porque usted tiene que ver las palabras que se usan, porque la traducción te la pueden cambiar. O sea, como la palabra amor, hay 4 tipos de amor en la Biblia. Uno es ágape, otro es fileo, el eros, y hay otro más que no me acuerdo ahora. Pues puede ser, la palabra amor puede venir de uno de esos. Pues usted tiene que buscar a ver qué palabra fue la que se quiso decir ahí. Pues entonces, el primero que confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida es Pedro. Porque sobre esa roca, cuando él dice sobre esa roca, es sobre esa convicción de que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que quiere decir Jesús ahí. Esto es lo que por donde se va a fundar mi iglesia, es bajo el fundamento que yo soy el Hijo del Dios viviente, el que voy a morir en la cruz y voy a resucitar. Importante que usted entienda eso. Importante que usted entienda eso. Entonces, crucifican a Jesús y Pedro se junta con los discípulos, se voy a leer ahora, y dice, voy a pescar. Aquí pueden pasar varias cosas. Recuerde que el Señor le dijo, los veo en Galilea, que eso lo van a ver ahora. Me voy a encontrar con ustedes en Galilea. A lo mejor dijeron, vámonos a pescar en lo que el Señor nos da la señal para encontrarnos. No, eso no lo saben, no lo vamos a saber hasta que lleguemos al cielo y le preguntemos a Pedro o a Jesús. Entonces,
Marcos 16, 5 al 7. Para que usted sepa, se entiende que el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió y que Marcos era un niño cuando esto ocurre. Uno de los que se va corriendo, que se quedan con la ropa en la mano cuando arrestan a Jesús, es Marcos. Y ese es el mismo Juan Marcos que menciona el libro de los Hechos, que era sobrino de Bernabé. Y lo que se entiende es que Marcos escribió, narrado por Pedro, el Evangelio de Marcos, ¿ok? Eso es lo que entienden los estudiosos, ¿verdad? Que porque Pedro no sabía escribir. Entonces, pues se buscó a Marcos para que Marcos se lo escribiera. Entonces, Marcos 16, 5 al 7. Cuando entraron a la tumba, las mujeres vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Imagino que les enseñó el lienzo ahí dobladito. Entonces dice: ahora, escucha esto bien, ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Mira el detalle del Señor. Vayan, díganle al grupo, pero no se olviden de Pedro, porque a lo mejor Pedro se cree que está desterrado, que el Señor le dijo que no. No, díganle a Pedro también que lo quiero en Galilea con el grupo. Bien importante, como él ya les había dicho. Entonces, esos son los detalles del Señor. Que Él te ve en medio de una multitud enorme, Él te reconoce y le dice: tráeme aquel, el de la camisa verde, el de la camisa amarilla, tráemelo. Así es que funciona el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a Juan. Este proceso de aquí es brutal, les voy a contar ahora para que ustedes lo vean bien. Quiero que lo vean desde el punto de vista que yo lo vi. Juan 21, voy a leer del 3 al 7. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, le dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo que Jesús amaba le dijo a Pedro: ese es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque la había quitado para trabajar, y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Yo quiero que ustedes vean esto ahora, por favor, como yo lo vi. ¿Cómo fue el primer encuentro cercano de Jesús con Pedro? El día que no pescaron. Ese día tampoco pescaron. Así fue. Ese fue el día que él le dijo: vas a ser pescador de hombre ahora, que él se arrodilló: yo soy pecador, hombre pecador. Reconoció. Entonces, el Señor le dice: tira la red a la derecha, y se llenó de nuevo. O sea, el mismo evento que lo marcó él al principio, el Señor se lo repite ahora. Le dio orden a los peces que no entraran en la red. Por lo menos para mí, Dios controla todo. O sea, no. Es más, hoy no hay peces en el mar y se desaparecen todos. ¿Ok? Entonces, lo lleva al primer evento importante que pasó entre ellos. Entonces, en el mismo lugar posiblemente donde se conocieron, en el mar de Galilea. Entonces, él se lanza al agua y viene nadando. Él no esperó que viraran él se tiró. ¿Sabe? Posiblemente las mujeres le dijeron: mira, el ángel nos dijo a los discípulos y a Pedro, ¿sabe? El Señor te quiere a ti también ahí. Y Pedro, yo estoy seguro que amaba al Señor. Yo estoy seguro que él amaba al Señor. Entonces, cuando ustedes ven la historia de David, cuando ocurre el evento de Betsabé, el profeta le dice a David: ya el Señor te perdonó. Y todavía David no se había arrepentido, pero ya el Señor lo había perdonado. Yo estoy seguro que aquí ya el Señor lo había perdonado
a Pedro también. Ya él lo perdonó primero, como se supone que hagamos nosotros. Nosotros perdonamos antes que te pidan perdón. Y entonces vino el Señor a ministrarle a Pedro ahora. Juan 21, 15 al 19. Vaya conmigo. Otra cosa. El Señor tenía como que un barbecue prendido. Tenía fuego, tenía un barbecue en la playa. ¿Dónde Pedro lo negó? ¿Frente a qué? Al fuego. Le repitió el fuego también ahora también. Le repitió el evento del primer encuentro y le repitió el fuego del día de la negación. Ok, versículo 15. Después del desayuno, que lo hizo Jesús también, era MVP. Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Mira el detalle. Los esposos, si tu esposa te dice tú te amas, no le digas yo te quiero. Te vas a buscar el lío del grande. Usted dice usted la ama. Pero tiene que sentirlo, no es que lo diga por decirlo. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Le vuelve y le repite: te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahora el Señor le dice: ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Que le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. 18. Te digo la verdad. Cuando eras joven, podrías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces le preguntó si lo amaba? Restaurado totalmente, y aún le dice: y vas a morir de una forma que tú no vas a poder controlar también. Y Pedro lo siguió y no le importó. Pero quiero que sepas que después de esto Jesús le tiene que otra vez regañar a Jesús, a Pedro, porque va caminando y Pedro y Juan viene detrás. Y él dice: ¿y este? Y Jesús le dice: a ti no te importa este. Si yo quiero que este se quede vivo hasta que yo vuelva, pues se queda vivo. ¿Cuál es el problema? Pedro, hermano. Pero Pedro empezó el proceso. Hay que darle tiempo ahora, porque después viene el día de Pentecostés, que estaban todos unánimes en el aposento alto. Y allí vino el poder del cielo que agarró a Pedro, y Pedro dio aquel discurso espectacular que está en el libro de los Hechos capítulo 2 y 3. Léalo. Pedro, que no tenía letra, que no sabía escribir, él dio un clacho de prédica allí que se convirtieron 3,000. 3,000 se convirtieron. ¿Por qué? Porque el proceso en el que el Señor había puesto a Pedro ya estaba empezando a dar fruto. Aunque todavía le faltaba, porque después él tiene unos incidentes con Pablo, porque él empezó a reunirse con los gentiles, y cuando venían los discípulos se salía: no, yo no los conozco, volví a decirles lo mismo. Y Pablo le dice hipócrita y todo, ¿verdad? Porque Pablo lo regañó. Pero después, cuando tú lees las cartas de Pedro, son obras de arte, las cartas de Pedro, la primera y segunda carta de Pedro, léala, porque es importante que usted vea cómo nosotros vamos a pasar los procesos y tenemos que ser pacientes, y va a depender de nosotros de que no seamos como Pedro, que tengamos que seguir cogiendo cantazos. Cuando usted mira el proceso de Jesús tuvo unos procesos similares. Jesús, ¿verdad? Tuvo que obedecer. Pasa de mí esta copa, que se haga tu voluntad. No protesto. Voy a la cruz, no protesto. Pasó 30 años en el anonimato totalmente, hasta que llegó su tiempo. Esperó su tiempo.
porque hay que esperar su tiempo también. Y entonces cumplió con lo que el Señor le dijo. Obediencia fue la clave del llamado. Suban los adoradores, del llamado de Jesús también, ¿verdad? Fue tentado, resistió la tentación hasta su muerte, que fue muerte de cruz. Entonces, en Ezequiel, que esto nos da esperanza, Ezequiel 19:20, dice: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas, y entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor tiene un proceso que nos cambia el corazón, pero es un proceso. Una operación de trasplante de corazón tiene que tener un proceso de recuperación considerable, tiene que haber unas instrucciones brutales para la persona que se trasplanta el corazón, ¿verdad? Hasta que pueda entonces funcionar como se supone. Pues en lo espiritual no hay diferencia. El Señor tiene unos procesos diferentes para cada cual, pero la parte importante de nosotros es que los aceptemos y obedezcamos. Esa es la clave. No importa que usted vea que hay lluvia, viento, ola, no importa, usted camine. Si el Señor le dijo camine, usted camina. Si hay fuego, el Señor le dijo no te preocupes, no te vas a quemar. Es más, yo me meto contigo en el fuego. Porque los procesos son dolorosos muchas veces. Cualquier proceso. Una persona que quiere ser un profesional en cualquier cosa tiene que pasar unos procesos de estudio brutales. Los médicos, los abogados, los ingenieros tienen unos procesos brutales, pero si tú lo quieres, tienes que pasarlo. Si no, pues olvídate, no lo hagas. Pero hay que aceptar el proceso, ¿verdad? Que nos toca. Y la parte más importante es la obediencia. Obedecer lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque Él va a marcar los puntos de proceso que Él quiere con cada uno de nosotros. El proceso tuyo va a ser este, el proceso tuyo va a ser este, el proceso tuyo va a ser este. No te resistas. Yo creo que Pedro no se resistió. Pedro fallaba porque esa era su personalidad, ¿sabes? Yo creo que Pedro tenía siempre la buena voluntad de agradar al Señor. Él siempre fue, nos matamos, vamos a caerle encima, Señor, olvídate de eso. Yo creo que era de buena fe. Equivocado, pero de buena fe. Y el Señor conocía ese corazón, porque el Señor puso ese corazón ahí y ya Él sabía que ese rudo que metía la pata constantemente, Él lo podía transformar en lo que transformó al apóstol Pedro, uno de los líderes grandes de la iglesia del primer siglo y que siguió por ahí hasta que también fue un mártir. Y cuando lo fueron a crucificar, dice: yo no soy digno de que me crucifiquen igual que a mi Señor, a mí pónganme de cabeza. Y yo no sé si fue en Flavio Josefo, el historiador que leí, que cuando a la esposa la llevaban, la esposa también aparentemente la crucificaron, él le gritaba: esposa, no olvides que el Señor te ama, aún en ese momento. Cuando el Señor lo llamó aparte, que lo restauró y le dijo: te voy a explicar cómo vas a morir, porque sabes que no vas a morir como tú piensas morir. No vas a poder ponerte la ropa que tú quieres, no vas a poder caminar para donde tú quieres, te van a llevar. Casi fue su muerte, ¿verdad? Y todos estos discípulos que andaron con Jesús estuvieron dispuestos a esos también. Pero los procesos de los demás no los habla. Parece que el más importante era el proceso que Pedro siguió, ¿verdad? Porque posiblemente si tú mirabas a Pedro de primera intención, decía: este no cualifica. Bueno, si usted miraba los resúmenes de los 12 discípulos, el más que cualificaba era Judas. Judas era el que cualificaba, ese era el mejor. Y mira, por eso no te equivoques ahí también, tienes que tener cuidado, porque los llamados del Señor son de una forma que a veces tú no lo entiendes, porque de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Ok? Por eso Alex Trujillo hoy corre la isla entera predicando, que va a estar con nosotros el día del aniversario. Por si usted no lo sabía, el día 5 de noviembre tenemos nuestro 14 aniversario y Alex va a venir a traernos la palabra. El día 1 de noviembre tenemos a Yashira Guidini, que es un testimonio de restauración espectacular. Y el 23
el día antes de Thanksgiving, que hacemos la actividad del plato típico, que la pastora le explicará después, viene Magdiel Narváez. También tenemos algo chévere en todo noviembre. Incline su rostro un momentito, por favor.